Tara Calico. En los archivos de desapariciones de Estados Unidos, el nombre de Charlie Calico sigue apareciendo como una herida abierta de los años 80, una joven que salió a andar en bicicleta en un pueblo pequeño de Nuevo México y nunca regresó. A ese misterio se sumó una imagen borrosa, una Polaroid hallada lejos de allí, que durante décadas alimentó esperanzas y teorías. Pero entre el ruido mediático y las versiones enfrentadas, el caso conserva un núcleo duro, hechos verificables, búsquedas reales y una investigación que, oficialmente, no ha cerrado todas sus puertas. Tara tenía 19 años y vivía en Belén, una comunidad al sur de Albuquerque, en el condado de Valencia. Había crecido en un entorno familiar conocido en la zona. Su madre, Patty Doe, se volvió con el tiempo una de las voces más persistentes pidiendo respuestas. Quienes la conocían la describían como una joven activa y responsable. A finales de verano de 1988, su rutina incluía estudiar, trabajar y salir a ejercitarse. La bicicleta era parte de ese paisaje cotidiano, una carretera abierta, tráfico moderado y la sensación de que el pueblo todavía era un lugar donde la gente se reconocía. La mañana del 20 de septiembre de 1988, Tara salió a pedalear como tantas otras veces. Lo hizo cerca de su casa y tomó una ruta por la zona, en dirección a la carretera estatal 47, según reconstrucciones divulgadas posteriormente por autoridades y prensa local. Llevaba consigo un reproductor portátil y, de acuerdo con versiones repetidas por su familia en entrevistas, habría planeado encontrarse con su madre más tarde. Patty Doe recordó durante años un detalle, el hábito de Tara de recorrer siempre el mismo trayecto y, a veces, la inquietud de que vehículos la siguieran o se le acercaran demasiado. Ese día, la rutina se quebró de forma definitiva. Cuando Tara no volvió a la hora esperada, la preocupación escaló rápido. En un pueblo pequeño, el retraso se nota, la ausencia, más. Su familia comenzó a llamarla y a preguntar a conocidos. Se buscó a lo largo de las calles y caminos por donde solía pasar. La bicicleta no estaba en casa, y nadie había recibido una llamada suya avisando de un cambio de planes. En esas primeras horas, el escenario más esperanzador era un contratiempo menor, una caída, un pinchazo, un encuentro con alguien que la hubiera ayudado. Pero el tiempo avanzó sin señales claras. Las primeras acciones de búsqueda fueron, como ocurre en tantas desapariciones, una mezcla de impulso y desorientación. Familiares y vecinos recorrieron tramos de carretera, márgenes y acequias, preguntaron en comercios y en casas cercanas. En distintos relatos públicos se menciona que se revisaron puntos donde un ciclista podría haber salido del asfalto o haber sufrido un accidente y que se llamó a amigos para reconstruir con precisión su ruta habitual. Cada minuto sin noticias empujaba la mente hacia posibilidades más oscuras. La urgencia no nacía solo del miedo, sino de la certeza de que las primeras horas suelen ser decisivas. La investigación formal llegó con la intervención de las autoridades locales y estatales que abrieron un caso de persona desaparecida. Con el paso de los años, el caso sería asociado a múltiples agencias en términos de asistencia y seguimiento, pero el núcleo de la pesquisa quedó ligado a la jurisdicción local y, posteriormente, al escrutinio del fiscal del distrito. Se tomaron declaraciones, se elaboró una cronología y se intentó identificar a quienes hubieran visto a Tara en la carretera. El trabajo se enfrentó pronto a una realidad de 1988. Pocas cámaras, casi ningún registro automático y una escena abierta al tránsito donde la evidencia física podía desaparecer rápido. Con el correr de los días surgieron datos parciales, reportes de vehículos vistos en la zona, comentarios sobre un posible hostigamiento a ciclistas y recuerdos vagos de vecinos. Parte de esa información fue divulgada en prensa con matices distintos y, en ocasiones, contradictorios. Años después, en entrevistas y reportajes, se habló de una camioneta o pickup que habría sido vista cerca del área, pero la consistencia de esos testimonios siempre estuvo en discusión. La falta de un hallazgo concluyente, bicicleta, ropa, objetos personales confirmados, dejó a la investigación sin un punto fijo. En ese vacío, cada indicio parecía valioso, pero también difícil de verificar.
El caso tomó una dimensión nacional en junio de 1989, cuando una Polaroid fue encontrada en un estacionamiento en Port St. Joe, Florida. La foto mostraba a dos menores o jóvenes atados y amordazados en el interior de una furgoneta, y de inmediato algunas personas vieron un parecido con Tara. La imagen llegó a manos de las autoridades y se convirtió en una pieza polémica, para la familia, una posible señal de vida, para investigadores, un elemento que debía analizarse con cautela. El caso se amplificó por televisión y prensa, y la fotografía quedó asociada para siempre al nombre de Tara Calico. Las autoridades evaluaron la Polaroid de distintas maneras a lo largo del tiempo. Se informó públicamente que la madre de Tara reconoció rasgos y algunos detalles. También se mencionó, en coberturas periodísticas, que Scotland Yard habría emitido en su momento una opinión técnica favorable a que la joven de la foto podía ser Tara, aunque esos relatos han variado en exactitud y alcance según el medio. En contraste, otras evaluaciones oficiales se mostraron más prudentes, señalando que no podía confirmarse la identidad por métodos disponibles entonces. El resultado fue una pieza que nunca se consolidó como prueba concluyente, pero que tampoco desapareció del imaginario del caso. Mientras la Polaroid viajaba por noticieros y programas de investigación, el expediente seguía chocando con obstáculos típicos, ausencia de escena preservada, testimonios que se degradan con los años, rumores que contaminan y una presión pública que exige certezas donde solo hay probabilidades. En el entorno local, el caso se llenó de versiones, desde un accidente encubierto hasta un secuestro perpetrado por alguien de la zona. Algunas teorías apuntaban a una agresión oportunista en carretera, otras a que Tara habría sido forzada a subir a un vehículo. Nada de eso, sin embargo, se consolidó en una acusación sustentada en evidencia presentada ante un tribunal. En años posteriores, el fiscal del distrito del condado de Valencia, a través de declaraciones recogidas por medios serios, sugirió que la oficina consideraba probable que Tara hubiera muerto poco después de su desaparición, y que la Polaroid no formaba parte de esa hipótesis principal. Esas afirmaciones públicas, atribuidas a funcionarios de la fiscalía en diferentes momentos, fueron interpretadas como un giro. Por un lado, reforzaban la idea de que existían líneas de investigación locales. Por otro, frustraban a quienes veían en la foto una clave central. Aún así, ni esas declaraciones equivalían a un cierre judicial definitivo ni a una explicación completa verificable con documentos públicos. El paso del tiempo trajo además otras Polaroids y supuestas pistas visuales atribuidas a secuestros, algunas más tarde desacreditadas o consideradas no relacionadas. Cada nuevo objeto que aparecía, una imagen, un testimonio tardío, una confesión informal, generaba un ciclo repetido: atención, esperanza, análisis y finalmente incertidumbre. La difusión masiva también atrajo desinformación, identificaciones erróneas y teorías que se expandían por su potencia narrativa, no por su sustento. En el centro quedaba una familia que debía convivir con el vaivén, a veces una promesa de respuesta, otras veces el silencio. Para la comunidad de Belén, el caso se volvió una referencia constante sobre seguridad y vulnerabilidad. Se organizaron campañas, recordatorios y llamados a aportar información. La cobertura mediática convirtió a Tara en un símbolo de desaparecidas de finales del siglo XX, y la Polaroid, real o no su conexión, quedó como un ícono cultural. Pero esa notoriedad tuvo un costo. El caso fue consumido en formatos que simplificaban y no siempre distinguían entre lo confirmado y lo supuesto. Aún así, la persistencia mediática mantuvo vivo el expediente y empujó a que no se olvidara en estanterías polvorientas. A nivel oficial, el caso se ha descrito durante años como no resuelto. La falta de un cuerpo y de evidencia forense definitiva ha limitado la posibilidad de presentar cargos sólidos en un tribunal, incluso si hubiera sospechas. Las autoridades han mantenido, en distintos momentos, la invitación a que el público aporte datos y han continuado revisando información cuando aparece. Sin acceso público total al expediente, muchas afirmaciones circulan en forma de declaraciones a prensa y reportajes de investigación, pero no siempre acompañadas de documentos verificables. Esa distancia entre lo que se dice y lo que puede demostrarse alimenta la sensación de un rompecabezas incompleto.
La consecuencia emocional ha sido larga y desigual. Para la familia, la vida se divide entre el antes y el después de aquella mañana. Los amigos envejecen con la duda, y los investigadores que pasan por el caso heredan un archivo que mezcla hechos, rumores y expectativas. En el plano social, la desaparición dejó una marca. La ruta en bicicleta dejó de ser un gesto inocente para muchas personas, y el nombre de Tara se convirtió en advertencia y recuerdo. El sufrimiento, sin un cierre, se vuelve una presencia constante, a veces silenciosa y a veces reactivada por un titular. Décadas después, el caso de Tara Calicó sigue suspendido entre lo comprobable y lo posible. Lo comprobable es breve y duro. Una joven salió a andar en bicicleta en Belén, Nuevo México, el 20 de septiembre de 1988, y desapareció. Lo posible ocupa páginas enteras: un encuentro en carretera, un vehículo, un secuestro, un encubrimiento, una fotografía encontrada lejos. Esa distancia entre el hecho y la explicación es el espacio donde crecen las teorías y, también, donde se desgastan las familias. El tiempo no resuelve por sí mismo, solo cambia lo que queda disponible para probar. Si el caso permanece abierto, la única salida realista sigue siendo la misma que en tantas desapariciones antiguas: que alguien aporte un dato verificable, un recuerdo preciso, un objeto conservado, un testimonio que pueda contrastarse con registros. La historia de Tara no necesita adornos para ser grave, basta con la imagen de una carretera, una bicicleta que no regresa y una comunidad que se pregunta qué vio, qué oyó y qué cayó. Hasta que exista una respuesta documentada, el expediente seguirá hablando en condicional y la búsqueda de verdad dependerá de la paciencia, el rigor y la memoria colectiva. Y así llegamos al final del caso de hoy. Algunos misterios encuentran respuestas y otros siguen esperando a que alguien conecte las piezas correctas. Si quieres seguir explorando crímenes, teorías y enigmas que aún desafían a la justicia, no olvides seguirme. Cuéntame en los comentarios qué teoría te convence más. Gracias por acompañarme. Y recuerda, no todos los casos tienen un final, pero cada detalle nos acerca un poco más a la verdad.